Marta, Marta, ya quiero Marta. Lleves eso y ahora le doy allá a la oficina. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Continuamos con estos diálogos con el Muno, esta vez ya cerrando la Semana de la China, un evento que ha sido bien importante para la región del sur de Colombia. Hemos tenido la participación del señor embajador de la China, Lan Hu, de nuestra rectora encargada Oli Arias, también el profesor Ricardo Mosquera Mesa nos acompañó con una conferencia, Lina Marín, que nos acompañó también hablando de las becas, el profesor Jaime Suárez, el director de la Cámara Colombo-China, quien nos habló de importantes temas comerciales, y la participación de la empresa Panda Latina, que nos mostró todas las oportunidades comerciales y negocios que se pueden trabajar con la China. En el día de hoy, pues vamos a tener un cierre de lujo. Hoy nos acompaña una persona muy, muy importante para las relaciones colombo-chinas. Estamos hablando del doctor Guillermo Puyana Ramos, quien es el presidente de la Asociación de Amistad Colombo-China, quien nos va a ofrecer una conferencia de China como un mundo de oportunidades para los colombianos. Sea esta la oportunidad, por supuesto, de agradecer a todos los patrocinadores, a la Universidad Cooperativa, a la Universidad Surcolombiana, Oficina de Relaciones Internacionales, al Centro de Estudios Internacionales Worski, a la Oficina de Competitividad. También nos ha acompañado, por supuesto, la Asociación Amistad de China, la Asociación de Becarios, la Cámara Colombo-China y un sinnúmero de organizaciones que han hecho posible este evento. Pues todos estos eventos quedan grabados y van a ser luego retransmitidos por los distintos canales que tenemos en nuestra sede. De verdad, doctor Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido y tenga ya usted la oportunidad de utilizar estos micrófonos. Bueno, muchas gracias, doctor Vargas, por su invitación a esta serie de eventos que han organizado que me parecen pues, de la mayor relevancia para entender
tanto los procesos que se surten en China y que generan dinámicas que van por años, eh, como las capacidades de Colombia de adaptarse al entorno internacional que se genera a partir de esas dinámicas, porque partamos de una base. China hoy representa un poco menos del 20% de la población del mundo. Cualquier cosa que pase en China, buena o mala, tiene un impacto global, ¿no? Y en términos de oportunidades, América Latina tiene un proceso de inserción un poco tardío con China. Colombia, dentro de ese proceso, además, tiene un rezago, por llamarlo de una manera, eh, y es muy importante ver cómo los países que han logrado insertarse en procesos de integración y de cooperación constructiva con China, lo que han hecho es entender no solo sus propias capacidades, sino sobre todo esas dinámicas internas de China. Como este es un evento académico, de las muchas oportunidades que hay en relación con China en todos los aspectos, desde el intercambio cultural y educativo hasta los procesos comerciales y de negocios que se pueden abrir para Colombia, yo quisiera enfocarme precisamente en ese de educación, con riesgo de ser un poco reiterativo en relación con lo que han dicho otros, pero enfatizando en cuál es el proceso de calificación del sistema educativo de China y qué es lo que China ha hecho en 73 años de fundación de la República, 72 años de fundación de la República Popular China, eh, que es el resultado además de una decisión política, de un experimento político sobre el que China además está celebrando 100 años de fundación del Partido Comunista, pero es el resultado del éxito de un modelo político que se compromete con unas transformaciones sociales tan profundas que en todos los campos los analistas en todo el mundo no tienen sino palabras de elogio, y los que no quieren elogiar los procesos siempre tienen que reconocer la importancia de China en el impacto mundial de las decisiones que ha tomado. Eh, lo que voy a hablar tiene que ver entonces precisamente con una de esas cosas que todo el mundo sabe, todo el mundo tiene que reconocer, que en China ha sucedido una cosa de un avance tan impresionante que muy pocos dudan en calificarlo como el experimento más importante en la historia de la humanidad en términos de la transformación de su educación. Entonces, pues voy a compartir la pantalla con una presentación que he organizado para esto y sobre la que me voy a enfocar de inmediato. Bueno, muchas gracias. Yo soy Guillermo Puyana, presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, una entidad que además integra los esfuerzos y las iniciativas de la organización Chinese Bridge, y lideramos el Club Puente Chino, que es la iniciativa cultural más importante que tiene China para el mundo en este momento, y la asociación es la coordinadora para Colombia, y Colombia pues tuvo la suerte de ser designado el país piloto para América Latina en este experimento, en esta iniciativa. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en China y qué es lo que se abre como oportunidades para Colombia? China es una cultura en la que hay una tradición milenaria alrededor de la educación y del cultivo del conocimiento, ¿no? Desde épocas inmemoriales, muchas sociedades comparten esta característica, pero digamos en China, saber y entender se vuelven algo muy importante. De hecho, se vuelve más importante entender que saber. Hay toda una discusión filosófica sobre cuál es el papel del conocimiento y de la comprensión, pero los chinos tradicionalmente se van a enfocar mucho hacia el privilegio de entender cosas más que de saber datos, ¿no? Y pues es, digamos, el culto al conocimiento, a la capacidad de entender la naturaleza, el hombre, los procesos históricos, el arte, la ciencia, pues está encomiada y es reflejada desde tiempos muy ancestrales en personajes muy relevantes para la historia china,
que se forman alrededor de este culto al conocimiento. Y pues sin duda alguna, eh, pues el personaje más importante a lo largo de una historia milenaria vinculada a la educación y el conocimiento, pues es Confucio. Eh, entonces, cuando sucede esta revolución educativa en China, pues no se hace en un contexto de un vacío histórico. Es una sociedad que se ha formado alrededor, como les decía, del cultivo del conocimiento y de la capacidad de entendimiento, ¿no? Si algún día hay posibilidades de tener una conversación sobre cuáles son las diferencias, uno va a entender muchísimo la perspectiva china alrededor de qué es lo importante, ¿no? Porque no se trata de la acumulación de datos, sino de cómo eso le ayuda a uno a entender, por ejemplo, un texto complejo o cómo le ayuda a entender el funcionamiento de una fórmula matemática, de un algoritmo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la nueva China? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, cuando China empieza su transformación social a partir de 1949, lo que recoge es una historia de un sistema educativo segregado, segmentado, absolutamente elitista, y en una serie de, en una situación, una relación conflictiva de altísimas fricciones entre la modernidad y la tradición, porque las estructuras sociales que habían, a través de las cuales se canalizaba la educación en China, pues eran de esa naturaleza, eran primero muy tradicionales y también muy elitistas. Educarse en China, en la vieja China, lo que los chinos llaman la vieja China, y para ellos vieja China es cualquier cosa anterior a 1949, era básicamente un privilegio de mandarines, en una forma de educar hasta muy entrado ya el siglo XIX y hasta a la parte alta del siglo XIX y una parte de la entrada del siglo XX, la educación en China era básicamente una educación tutorial, ¿no? A través de personas de altísima prestancia en las artes, en la literatura, muy poco en las ciencias, eh, daban tutorías privadas. Escuelas masivas de carácter público son realmente en China un fenómeno también tardío. Entonces, esto va a tener una serie de manifestaciones. Primero, los contenidos están muy ligados al culto hacia lo tradicional y hacia lo antiguo, con un rechazo hacia los contenidos modernos que se habían generado ya en una revolución educativa que se había dado en Occidente a través de la estandarización de los contenidos, a través de la modernización de los contenidos y a través de estrategias que estaban masificando la educación en todo el mundo, básicamente las escuelas. En China seguíamos teniendo un sistema muy tradicional que se fortalecía con el elitismo y con la segregación y con la desigualdad, básicamente porque los Doctor Guillermo, recursos ¿sí? no estamos viendo la pantalla. Entonces, espéreme, lo que va a pasar es que entonces cada vez que yo hago una transición de diapositiva se va a, a cerrar. ¿Usted la puede transmitir desde allá? Perdóneme un segundo. Estamos en la 7. En la 7, en la primera imagen de la 7. Si no, yo puedo seguir intentando compartir y cada vez que pase, pues me advierte más bien, ¿no? Ahí. Estamos en la primera fotografía de la 7.
Listo, entonces ya la voy a proyectar. Bueno, bueno, entonces les decía, no, quedémonos en la primera, bueno, ya dejémoslo ahí. Eh, ¿qué llega tardíamente? Bueno, entonces estas estructuras y esta forma de enfocar la educación, pues dependía de que la gente tuviera la capacidad de pagar tutores, porque además eran tutores privados que iban a las familias y muy pocas familias podían hacer eso. Hacia el siglo XIX, como resultado de la mayor presencia de las potencias europeas en China, en lo que se conoce como el siglo de la educación, una de las formas de legitimar la agresión que se estaba viviendo en otros frentes de la soberanía china era, digamos, detrás del comercio forzado al que se vio sometido China, venían unas instituciones que trataban de legitimar de alguna manera a través de actividades benéficas eh, esa presencia que, que, se justificaba en términos políticos y económicos a través de la fuerza. Entonces venían o instituciones de salud o instituciones educativas. Entonces, hacia finales del siglo XIX, empieza a haber en China escuelas en las que se dan contenidos modernos. Entonces, digamos, se empieza a popularizar el conocimiento estandarizado, por ejemplo, de cosas como las matemáticas, como la biología, como la física, contaduría en ciertos grupos y empieza a haber también escuelas normales, escuelas de formación de pedagogos, para tener un grupo de pedagogos que fueran no solo grandes conocedores de la cultura, personas respetadas y moralmente muy acreditadas, sino realmente profesionales de la educación. Entonces, eso empieza en esa época. Continuemos. Entonces, ese es el punto de partida. Eh, pero por eso mismo, el resultado de un sistema educativo que no era generalizado, además estas cosas eran muy urbanas, eh, en un país en el que más del 90% de la población para esa época era rural, pues digamos lo que se había reflejado era en una masificación del analfabetismo en China. Eh, entonces, cuando se funda la República Popular China, ustedes cogen cualquier índice de desarrollo humano, la expectativa de vida, el acceso a agua potable, el acceso a los sistemas de salud, pues todos son realmente patéticos. Lo que recogen los chinos cuando fundan la República Popular es una sociedad absolutamente empobrecida. Además, agudizado ese empobrecimiento, no solo, esto no es solo el resultado de las estructuras tradicionales, perdón, todavía no, sino por las guerras, sobre todo desde las guerras desde 1931, cuando se da la invasión japonesa a Manchuria, en adelante. Entonces, en términos de analfabetismo adulto, en 1949 el 90% de la población china era analfabeta. Y empieza ese proceso de la revolución educativa que lleva a que 31 años después el analfabetismo adulto esté en el 35%, sigue siendo muy alto. China sigue siendo un país muy rural de todas maneras. Para esa época el 80% de China era un país rural. Pero ya para el año 2020, solo el 2% de la población es analfabeta. Si ustedes quieren una comparación sobre cómo era la situación de China en 1949, basta con compararlo con Colombia. Colombia, el analfabetismo adulto era aproximadamente del 55%. Es decir, solo tomando este índice, eh, nosotros triplicábamos a China. Avancemos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Primero, hay unas campañas de masificación de las estrategias educativas que pasan, entre otras cosas, por la simplificación de los caracteres, ¿no? Para poder
profundizar los procesos de alfabetización y reducir los índices de analfabetismo adulto, los chinos toman una iniciativa existente desde el siglo XIX y que había tratado de implementarse sin éxito durante la fase republicana de Sun Yat-sen, de simplificar los caracteres sencillamente para que fuera más fácil enseñar a escribir y a leer. Pero además hay una inversión monstruosa, gigantesca en infraestructura educativa y cultural. Lo que ustedes están viendo acá son dos bibliotecas públicas relativamente nuevas en China. Son bibliotecas en las que no solo hay espacios gigantescos orientados a los consumos culturales y educativos, sino exquisitez en el diseño. China es posiblemente el país donde se están construyendo más bibliotecas públicas y más librerías monumentales, ¿no? La que ustedes ven en la imagen perdón, a la izquierda es una librería que está causando una conmoción en el mundo porque está diseñada por una arquitecta china que juega con los efectos visuales de las imágenes de Escher, el ilustrador, el pintor holandés. Entonces, es una librería fundada en septiembre del año pasado. Esa es una de las partes que China hace, es una inversión masiva, unas estrategias públicas de masificación de la educación para llevar a calificar no solo el sistema educativo, sino la cultura en general. Avancemos. Y hay una interconexión clarísima, pues eso pocos lo ignoran, entre la optimización de la educación, sobre todo de la educación gratuita pública, que en China ya es del 94%, con la capacidad de eliminar la pobreza extrema, ¿no? Sobre todo porque una parte de las estrategias de lucha contra la pobreza están ligadas a la capacidad de urbanizarse el país. Hay una forma de mostrar cómo la mayor urbanización de China se traduce en un mejoramiento de los índices de desarrollo humano y en ese sentido, por una razón muy clara, y es que en el campo uno puede aislarse y eventualmente vivir sin saber leer y escribir. En las ciudades es mucho más difícil. Pero no solo se trata de educar a la gente, se trata del estímulo a toda la economía para que la economía genere oportunidades laborales, tanto en la empresa independiente como en las empresas existentes. Digamos, el sector privado, el microempresario chino encuentra en procesos de urbanización canales para enriquecerse y eso depende mucho de que haya tenido una educación para poder entender las leyes y los reglamentos y poderse comunicar con la gente y tener documentos y todo lo que está asociado a la creación de riqueza y de empresarial, pues, ¿no? Entonces, en China hay un vínculo clarísimo sin que haya ese dilema de que si yo será que soy pobre porque no me educo o no me educo porque soy pobre. La estrategia es multidimensional y es comprensiva, digamos, de esa manera. Continuemos. Y dentro de esta revolución, lo que hay una cosa que es muy interesante, que es cómo se ha ido calificando el sistema educativo superior, ¿no? No solo cada vez hay más estudiantes chinos que pasan de primaria a secundaria y de secundaria a la universidad, que es a la educación superior, incluyendo la técnica y la no técnica, ¿no? La vocacional y la universitaria. Cada vez es más, ¿no? Son porcentajes más grandes, de manera que la gente pasa por un proceso educativo largo que se ha ido calificando cada vez más. Pero pensando solo en la universidad, en términos de universidades superiores,
y en términos de cómo el sistema se ha ido calificando en términos internacionales, no solo ya nacionales, porque las universidades como Beijing, la Universidad de Beijing o de Pekín, la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Zhejiang o Fudan, son universidades prestigiosas en China hace mucho tiempo. Es las universidades a las que los chinos le apuestan. Tsinghua es el MIT chino, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con estas universidades? Que entran en procesos muy acelerados de optimización y de calificación y en los rankings internacionales de cuáles son las mejores universidades del mundo, pues si uno coge cuál era la posición entre las primeras 100 en el año 2010, es decir, hace 11 años, no había ninguna universidad china. En el año 2015, es decir, hace 6 años, no había ninguna universidad china. En el 2017, por primera vez, entran dos universidades que son Beijing y Tsinghua al ranking de las primeras 100 del mundo. En el 2018 ya había tres, en el 2019 ya había cinco y ahora hay dos, cuatro, seis, ¿no? De hecho, ya Tsinghua se está aproximando muchísimo a entrar entre las primeras 25. Lo que es previsible es que en 5 años, pues no solo haya más universidades chinas, en general esto es un fenómeno que además está pasando con Asia, están entrando universidades de Corea, de Singapur, con mucho éxito, también de Japón, pero no tanto. Eh, Y aquí no están las universidades de la región administrativa especial de Hong Kong, sencillamente porque se cuenta aparte. Eh, pero si uno mete Hong Kong, entonces va a tener más universidades chinas en las más calificadas del mundo. Pero fíjense cómo es un proceso muy acelerado y además muy exitoso. No tener nada hace 11 años y tener 6 entre las primeras 100 al cabo de 11 años, pues solo habla de éxito. Continuemos. Eh, bueno, y esta es una cosa que es muy importante, que es la cantidad de estudiantes internacionales en China en una estadística que va hasta el 2017 en este caso, pero que en el 2018, en el 2019 y en el 2020, de todas maneras, no obstante la pandemia, continuó creciendo. Eh, China en el 2003 tenía 77,000 estudiantes extranjeros y en 13 años después, no, ni siquiera, sí, 13 años después, o ahorita 17 años, 18 años después, China tiene aproximadamente 500,000 estudiantes extranjeros estudiando en China. China es el segundo país receptor de estudiantes extranjeros en el mundo, después de los Estados Unidos o de población, sí, de población extranjera estudiando en el sistema educativo superior. Eh, mm, con la diferencia que Estados Unidos tiene 1,5 millones, pero de ese 1,5 millones aproximadamente la tercera parte, es decir, alrededor de 500,000 es gente que está estudiando con acceso a mecanismos de financiación de su educación. No todos esos mecanismos de financiación, valga la pena decirlo, son becas. Entonces, en Estados Unidos hay una parte muy importante de estudiantes extranjeros que lo que hacen es que pagan su matrícula. En el caso de China hay una diferencia importantísima y es que de esos 500,000 estudiantes extranjeros que hay en China, casi la totalidad, es decir, la cifra de gente que se paga la matrícula es tan pequeña que no vale la pena mencionarla. Los 500,000 estudiantes extranjeros que están en el sistema educativo chino superior son todos becados. China, entonces, eh, China, entonces, es el país del mundo que tiene la oferta educativa más grande de cualquier otro país, ¿no? Que son 500,000 becas. Sí. Bueno, esas son las 500,000 becas. Reflexionemos un poco alrededor de esta cifra. ¿Qué quiere decir eso? Primero, el nivel de apertura de China hacia el mundo.
pues es de los más altos, ¿no? Eh, Segundo, en la medida en que el sistema se ha calificado, el sistema educativo chino se ha calificado, se han calificado también los estudiantes que llegan allá y el país se ha ido volviendo más atractivo, ¿no? Ustedes habrán oído además que eh, hay una, hay una línea de análisis muy importante en el mundo en este momento sobre qué implicaciones va a tener la transición demográfica que ha tenido China a partir de la política del hijo único. Y como la sinología internacional básicamente es una sinología que se ha dedicado a predecir las causas del colapso chino desde hace 70 años y cada 5 años tienen que revisar la teoría porque los hechos no les funcionan, pues entonces ahora están diciendo que es que el colapso chino va a venir por la incapacidad de regenerar su población. Eh, yo todas esas teorías siempre las he mirado con escepticismo y con simpatía porque Occidente no ha aprendido a analizar a China suficientemente y siempre andan con estas teorías sobre qué es lo que va a hacer colapsar China y China cada vez más avanzando más y cada vez más poderosa y cada vez más independiente y cada vez con más calidad en términos de sus índices de desarrollo humano. Pues dentro de las cosas que me hacen a mí dudar de que la transición demográfica de China vaya a implicar un gran desafío, implica un desafío, pero no va a implicar de ninguna manera un riesgo hacia la subsistencia de la sociedad o del país, es precisamente ese contingente de becas de estudiantes que están llegando a universidad, a un sistema educativo que se está calificando cada vez más. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente se inserte mejor en el sistema educativo chino, también está encontrando oportunidades laborales de educación en China. ¿No? No es raro ver en las grandes empresas multinacionales chinas, no solo las extranjeras que están asentadas en China, sino las multinacionales de tecnología chinas o de infraestructura, pero sobre todo las grandes productoras de materia de bienes procesados o de tecnología, encontrarse con ingenieros, administradores, ejecutivos que han estudiado en China, que por lo tanto hablan un chino fluido y que están muy adaptados ya a lo que es la vida en China. Entonces, esos 500.000 están formando un ejército que renueva también las capacidades o las que se insertan en los procesos de creación de trabajos y China se está abriendo también en su mercado laboral a eso, y en la medida en que la gente haya pasado por un proceso de conocimiento del chino, más oportunidades tiene para llegar al programa de becas y eso se vuelve una cosa muy importante. Cuando las universidades chinas han tenido este proceso de calificación tan acelerado de 11 años, eh, la competencia para acceder allá es cada vez más difícil, es cada vez más desafiante. Eh, el chino que era suficiente hace 5 años para poder funcionar en China como estudiante extranjero, sin haber tenido una profundización en el chino desde antes, a través de enseñanza del chino en la universidad en Colombia, por ejemplo, eh, ya no es suficiente para competir hoy. Se necesita más. Los países que quieran mantener su inserción en estos procesos de calificación del sistema educativo de chino tienen que mejorar sus capacidades de competencia porque una cosa es que pasen la selección acá, otra cosa es que cuando su universidad escogida sea de una de las de élite de China en relación con el mundo o de China con relación a Asia o de China con relación a sí misma, porque si uno compara ese dato de las universidades, las mejores universidades del mundo, pero lo traduce en términos asiáticos, pues la participación de las universidades chinas es mucho mayor. Entonces, está muy ligado a esa capacidad de mantener las condiciones de competencia en el acceso a un sistema educativo que se va calificando cada vez más. Sigamos. El programa de becas de Colombia y China, pues es muy importante, es muy generoso, pero es pequeña la participación de Colombia. El año pasado,
yo no sé cuántas universidades hay aquí, pero yo creo que hay como más de 50 aproximadamente universidades. Otorgaron becas a estudiantes colombianos que se están yendo a estudiar áreas, eh, algunas con ciencias humanas, otras tienen que ver con muchas con ciencias y con arte, pero en ciencias hay cosas maravillosas. Hay estudiantes que están estudiando ingeniería, ciencias nucleares, obviamente tecnología, obviamente ciencias de la computación, eh, algunos en escuelas de administración, en áreas técnicas como agronomías o tecnia, también hay muchos porque China tiene mucho que hablar en esas áreas. Es una oferta muy amplia, muy generosa, muy diversa en términos de las universidades que acogen a los estudiantes que aplican a través de los programas, diferentes programas que hay para China y a los que ya les habrán hablado a ustedes, pero pues es una cosa importante, digamos. Hay de hecho un documento elaborado por la Embajada de Colombia en China, que es un documento interactivo en el que la asociación participó en su diseño, no en el contenido, sino sencillamente en ofrecer un manual interactivo en el que los colombianos pueden acceder por vínculos a los diferentes programas y estrategias y por lo tanto a las diferentes universidades, porque no solo se trata del Programa Nacional del Programa de Intercambio Educativo y Cultural que tiene China con Colombia desde 1983, sino que hay una serie de ofertas educativas a través de las regiones, a través de acuerdos privados, no privados, de acuerdos bilaterales universidad a universidad, las estrategias de hermanamiento abren otras oportunidades. Es decir, los 500.000 estudiantes que llegan a China llegan a través de múltiples canales que tienen que ver con acuerdos binacionales de intercambio educativo y cultural, pero también con las cientos de formas a través de los cuales los chinos se insertan con países, con provincias, con segmentos de sectores económicos, con ciudades. Entonces la oferta es realmente muy amplia, digamos. Pero como les decía, es muy importante y fortalecer el, la capacidad de idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque además los chinos acaban de cambiar los estándares de las mediciones de proficiencia en el lenguaje, ¿no? El sistema actual para el primer nivel bastaba con que sacaran 150 puntos, hoy ya les pide 500. En el nivel HK5 son 2.500, eran 2.500 puntos, hoy ya piden 4.000, es decir, casi que doblaron el requisito, salvo para niveles muy altos como el HK6, pero de resto uno lo que ve es que doblaron o triplicaron el score. No tiene que ver solo con darle más puntajes a los mismos criterios de medición, sino que realmente esto exige, eh, alguien, exige un chino mucho más fluido y mucho más versátil para poder entender una clase en chino de lo que quieran, ¿no? De diseño o de ingeniería o de computación. ¿Qué quiere decir esto? Que si Colombia no empieza muy rápido, porque estos son tendencias que duran años y eh, impactan durante decenas de años al mundo, eh, lo que uno concluye es que si el chino no empieza a ser eh, y primer idioma de las estrategias de bilingüismo, de una forma equivalente al inglés, en el sistema, en las universidades, y no populariza más la enseñanza del chino como primero o segundo idioma en las escuelas secundarias, o no va llevando con el tiempo la enseñanza del chino a las escuelas primarias, que es un esfuerzo que se está haciendo en todo el mundo y del que es un esfuerzo del que Colombia hace parte, eh, pues las condiciones de competencia, habiendo aprendido chino en los últimos 3 años de universidad antes de aplicar, pues ya no van a ser suficientes. El mensaje que esto manda es que hay que traer la enseñanza del chino sencillamente como una estrategia de optimización de la capacidad de los colombianos de acceder
al programa de intercambio académico y de becas más grande y más generoso que hay en el mundo. Sigamos. Bueno, esas estrategias deberían incluir además estudios sobre China como parte del currículo, es decir, no solo chinos, sino eh, estudios regulares sobre cultura china, historia china. eh, Hay plataformas a través de las cuales los contenidos se pueden obtener. eh, Hay algunas de esos contenidos, además muy bien diseñados, que son de acceso online. Eh, los cursos de chino deben ser a través de estrategias académicas eh, que se enseñe con profesores nativos especializados en enseñar chino a extranjeros. Y no solo se trata de chinos que quieran enseñarle a los extranjeros a enseñar, o de colombianos que aprendieron algunas cosas o aprendieron un chino para su propio proceso educativo en China y por lo tanto hablan chino y algunos escriben o leen chino y entonces quieren enseñar chino. No, es una cosa de profesionalización, es decir, profesores nativos que le enseñan chino a extranjeros porque estudiaron cómo enseñarle chino a extranjeros. Es diferente, ustedes lo entienden perfectamente pues, por el ámbito académico del que estamos hablando. Y fortalecer los intercambios de estudiantes y profesores y, como les decía, anticipar en un largo plazo, tratar de llevar los estudios de mandarín a las escuelas como segundo o primer idioma en algunos casos, y que eso se valide, pues porque es que las oportunidades que hay son realmente generosas y muy impresionantes. Y además, todavía China es un país más fácil de vivir en términos económicos que otros países muy desarrollados, en los que no solo las matrículas son caras, sino que la vida cotidiana es mucho más cara que en China. Entonces, es en ese sentido realmente un mar de oportunidades. Y finalmente, bueno, los convenios académicos, tanto los generales entre universidades, convenios de cooperación, pero también los especializados. Especializados, por ejemplo, ¿en qué? En agricultura. La asociación hace parte eh, participa en las reuniones que se desarrollan entre una serie de universidades de Latinoamérica con la Universidad de Agricultura del Sur de China, que se enfoca únicamente en agricultura. Entonces hay niveles de especialidad también interesantes. A mí se me ocurre, por ejemplo, que debería haber un mayor intercambio entre facultades de ingeniería ahora que Colombia va a empezar a ver cómo es la ingeniería china con la participación en las obras de infraestructura en las que los chinos están participando en Colombia, y pues obviamente particularmente en el Metro de Bogotá, que es una obra de ingeniería exigente. Entonces, en la medida en que esos conocimientos se compartan a nivel académico, porque ya existe a nivel gremial, pues tanto más importante. Y finalmente, ahora sí, eh, si ustedes quieren tener una visión de cómo es el sistema educativo, yo quiero contarles la historia de este sistema educativo chino a través de una biografía. Hágale un clic nomás y ahí está la biografía. Haga un clic, Alfredo. Ella se llama Hua Qiping. Es una china, escribe poesía, pinta, escribe ensayos, maneja sus redes sociales, estudia computación en la Universidad de Tsinghua, acaba de ser admitida. La Universidad de Tsinghua es lo que yo les decía, el MIT chino. Y este año fue tendencia. ¿Por qué fue tendencia? Yo no sé si alcancé a descargarle el video siguiente, si no me toca contarles, pero lo bonito es ver el video. Ahí debe haber la posibilidad de hacer clic en algún punto para activar ese video. ¿No?
No, entonces déjeme, yo trato de compartir la pantalla desde la mía y miramos. ¿Ahí la ven? ¿Me confirman, por favor? No, todavía no. Ahí, O si tienes el link del video. espérate. No, entonces deme un minuto, ya le comparto el link del video y lo transmitimos desde allá. Se lo dejo acá en el chat. Ya lo recuerdo, un segundo. Un segundo, ya lo reproducimos. No, espérese que yo creo que ese está en inglés, como mal doblado. Déjeme, yo busco. No, este sí es. Este es el que va directo porque el otro es como un artículo. ¿Sí lo puede transmitir, Alfredo? Sí, señor, un momentico. Está abriendo. Un momentico. Porque yo ya lo tengo acá si quiere.
No compre. Ah, ok. Se está tratando de Alfredo, bajar. ya puede ampliar la pantalla. Mayor es Primer estudiante virtual. Está muy lento para reproducir. Voy a aprovechar para leer algunos mensajes que ha enviado el secretario de Cultura del Departamento del Huila, Daniel Sanz, saludando el evento y agradeciendo pues la reproducción también. El profesor Plazas de la Universidad Subcolombiana. Tenemos empresarios, varias personas que están comentando el evento. No quiere reproducir. No, déjeme que yo ya lo tengo acá. Voy a compartir, entonces ya la tengo acá. ¿Ahí la ven? Listo, voy a detener y bien pueda usted compartir. Entonces. Ya está intentando reproducir. No, déjeme, yo lo trajo desde acá porque yo ya lo tengo. ¿Ahí lo ven? Sí, señor, ahí está. Creo que no tiene volumen. Va a tener que hacer comentarios porque no tiene volumen el video, doctor Puyano. Bueno, estaba oyéndoles que no tenía audio. Ahí está el link. El audio es sencillamente ella hablando. Es la primera estudiante que es un producto de realidad virtual. Como les decía, escribe poemas, hace ensayos, pinta y aplicó a la Universidad de Tsinghua y pasó. Eh, y el mensaje que manda es que, pues, gracias al diseño de la inteligencia artificial, pues, en el que ella es generada, eh, pues ha ido aprendiendo cada vez más. Es decir, la inteligencia artificial se refleja en que los programas se tienen capacidad de aprender y adaptarse a sí mismos y por sí solos. Ahí está el link, es interesante que lo vean, pero cuando uno eh, piensa en cómo estábamos en 1949, 10% de alfabetismo, de casi una sociedad casi analfabeta, y hoy está rompiendo los estándares del mundo, logrando
un diseño de realidad virtual que pasa el proceso de aplicación de una de las universidades de élite de la ingeniería del mundo, pues estamos viendo realmente una revolución. Eh, es como se dice en la parte final pues, de la, de la presentación, en China hemos presenciado eh, la transformación educativa más impresionante de la historia de la humanidad. Eh, y eso viene acompañado con una serie de mejoramiento de índices y de eh, áreas en las que los países que entiendan la dinámica que se está viviendo, lo entiendan con tiempo y adopten sus estrategias para poder jugar e insertarse en ese mundo, van a tener pues unas enormes oportunidades. No, esto rebasa hace mucho tiempo, hace décadas, eh, rebasa el intercambio educativo y cultural tradicional y rebasa obviamente únicamente lo que tiene que ver con comercio e inversión. En el fondo, los procesos de conocimiento recíproco entre culturas lo que lleva es a que las áreas se diversifiquen, vienen por añadidura, ¿no? Se necesitan muchas otras cosas, obviamente infraestructura, modelos legales estables, ambientes macroeconómicos adecuados, pero una cosa muy importante es entender exactamente cuáles son las dinámicas porque asimismo se entiende cuáles son las oportunidades. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, pues quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Guillermo. Pues como le decía, el secretario de Cultura del departamento, muy atento del evento. Muchas gracias por esta participación en este importante espacio de relaciones internacionales. El profesor Eduardo Parlaza, de la Universidad Surcolombiana, interesante conferencia para la comunidad universitaria. La señora Janet Vanega, gracias por la información, muy interesante. Me gustaría que mi hija estudiara, pero definitivamente hay que estudiar chino. Buenos días, saludos a este tema pertinente para los empresarios que pueden ir visualizando formas de generar negocios con China, ya que nos han infundido mucho miedo. Gracias por el aporte. El profesor Eduardo Plazas, este tipo de eventos debe generar la atención masiva de la comunidad universitaria, dada la importancia de poder intercambiar conocimientos culturales, políticos y educativos, clave para estudiantes y docentes. Esos son como algunos de los comentarios y las reacciones en las redes de su participación. Pues la verdad, doctor Guillermo, muy interesante. Realmente la forma en cómo usted abordó la conferencia nos permite, en efecto, complementar lo que falta. No le habíamos hecho énfasis que usted le hizo al sistema educativo, más de temas concretos, administrativos, de becas y de eso. Pero ese análisis general de la visión del sistema educativo fue bastante interesante. Nos acompaña el doctor Ricardo Mosquera Mesa, que quería saludarlo, pero además hacerle unos comentarios y unas preguntas. Profesor Ricardo, lo estamos escuchando, lo escucha el doctor Guillermo Puyana para que pueda hacer usted sus preguntas. Gracias, Alfredo, doctor Guillermo Puyana. De verdad que yo tengo referencias suyas. Por supuesto que es un gran conocedor de esta cultura milenaria y me sentí muy contento de escucharle su exposición y me dio tanto gusto, yo que se supone que nosotros venimos de la parte educativa, académica, pude participar en este ciclo tan importante que ha organizado la Universidad Surcolombiana con el liderazgo de Alfredo Vargas, y yo mismo me metí más por la parte económica, mirando el gran milagro, el crecimiento, si se quiere, exponencial que ha tenido China. Por supuesto, el tema del seminario de este foro es la erradicación de pobreza, pero la entrada que usted, la educación, de verdad maravillosa. Quería hacerle un par de comentarios al tema. Sí, yo creo que la audacia del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, de la revolución que en 72 años, ¿no es cierto?, ha logrado hacer
avances maravillosos que Estados Unidos, Europa, tardaron año y medio, dos siglos, ¿no es cierto? No tiene una explicación distinta que esta que, doctor Puyana, usted le está dando al énfasis en la educación, capacitación que llamamos del recurso humano, la cuestión cultural que está en la base de cualquier sociedad, y por ahí nos vamos entonces, como usted muy bien lo plantea, al tema de eliminar pobreza, buscar capacitación, modernizarse. Tengo un par de inquietudes con respecto al intercambio. Es verdad, los idiomas son definitivos. El mandarín, ¿no es cierto? En este caso, que me parece que simplificó mucho la posibilidad de entender a los chinos en su propio idioma. ¿Qué opciones le ve, doctor Puyana, hoy a que Colombia también pudiera ofrecer allá a través de algunas instituciones? Yo traté de hacerlo desde la Universidad Nacional y obviamente en un convenio que hicimos, lo máximo que logramos fue el intercambio, ¿no es cierto?, por la parte de idiomas, por supuesto. Ellos, en el Departamento de Idiomas de la Nacional, yo pude lograr que se incorporara el mandarín, que de hecho lo ofrece la Nacional, y que ellos pues llevaran profesores para aprender español. Yo he visitado la China, déjeme decirle dos cosas, y me sorprendió gratamente la enseñanza del español en un instituto en donde nos saludaron con la obra de García Márquez, perfectamente hablada, y ninguno de ellos se había venido a Colombia o a país latino. Eso fue sorprendente cuando, es decir, cómo lo estudian. No, los métodos tradicionales absolutamente rotos. Y para la propia Universidad Surcolombiana, Alfredo sabe, alcanzamos a hacer un pequeño intercambio cuando yo estuve rector allí y vinieron unos pocos chinos. En esa vez se acuerda que le dieron un reconocimiento al entonces presidente Uribe por allá en la Universidad de Pekín. Y entonces trajimos unos estudiantes, mandamos otros, y yo he tenido comunicación de que felices, mejor dicho, todo lo que podríamos llamar la gran situación que descubrieron es que el tema del idioma, que era la barrera, no era tal. ¿Cómo romper ese prejuicio, doctor Puyana? Y es posible, usted lo cree, también hacer ofertas de nosotros allá para que la gente pueda también de primera mano, ¿no es cierto?, conocer y traer nativos que enseñen, por ejemplo, el mandarín, enviar, que me parece que ese es el camino español, seguro pues no seremos los primeros. Y si es posible hacer alguna oferta de nuestras instituciones allá y por supuesto ellos acá, y por supuesto el intercambio de docentes, de experiencias investigativas y demás. Ese punto me parece importante que nos lo ayude a esclarecer usted, que conoce también bien esta realidad, es decir, los intercambios donde también podamos nosotros ir allá, para decirlo en términos simplificados, agradeciéndole, doctor Puyana, su magnífica exposición. Usted se comportó como un auténtico docente y un académico para hacernos conocer este que se ha llamado, yo lo llamaría el milagro de China a partir de los procesos educativos y culturales. ¿No es así? Gracias, Alfredo, gracias, doctor Puyana, una vez más. Se lo digo como académico, como universitario, qué maravillosa exposición, y yo lo quiero invitar por otros caminos, ya hablaremos, para que nos haga esta misma exposición. Bueno, pues muchas gracias. Yo, para empezar por el final, le acepto todas las invitaciones que me hagan. Este es un tema que no es mi profesión, pero es mi devoción. Y la recojo además de una historia familiar muy profunda y muy cercana con China desde mi papá. Voy a tratar de... La respuesta a su pregunta es sí, hay posibilidades y hay que hacerlo, el intercambio de académicos en idiomas, en todas las áreas yo creo, pero en idiomas es muy importante y no es una cosa novedosa. Lo que usted cuenta, que eso debió entonces ser en la visita del presidente Uribe en el año 2004, pues sí, eso fue una cosa ya hace 17 años, ¿no? Sí. Y usted se encontraba ya con chinos que hablaban fluidamente el español. Esto tiene una historia bastante interesante. Cuando Mao asume, cuando el Partido Comunista se toma el poder, de hecho, en la proclama de la fundación de la República, Mao dice que buscarán todo el apoyo de todos los países del mundo, y una frase dice, tenemos amigos en todo el mundo, ¿no? Y eso Mao lo va a traducir
a raíz en una extensión de la estrategia, una estrategia que llama de Frente Unido, que es buscar el apoyo para la causa china, no de la causa socialista, sino de la causa de la modernización y de la recuperación de la dignidad nacional de China, extender las redes de amistades de los chinos en todo el mundo, y eso requería conocer idiomas. Entonces, claro, al principio hubo un peso importante en aprender, en saber ruso, en saber japonés fluidamente, pero muy rápido, desde los principios de los años 50, van a surgir varias entidades en China que van a obligar a que los chinos aprendan muy fluidamente idiomas europeos y de raíces eslavas o sajonas o latinas, ¿no? Entonces empieza a haber una cosa masiva, pues, de aprender francés, inglés, de manera muy diversa. Después el inglés con el comercio desde 1980 pues muestra todas sus virtudes, pues el inglés es una cosa de una flexibilidad única, ¿no? Si el mundo solo comerciara, el mundo solo hablaría inglés. Pero afortunadamente el mundo no solo comercia, hace muchas cosas. Entonces, desde la primera etapa del gobierno de Mao, en los 50, se crearon escuelas de idiomas en las que se aprendían todos los idiomas y había profesores de español, que eran los que pudieran conseguir, los que quisieran ir, pero había básicamente unos pocos españoles y unos cuantos latinoamericanos, sobre todo mexicanos y varios peruanos. Entonces, desde esa época, cuando la Asociación de Amistad de la Colombo-China se formó, pues nosotros teníamos, que esto fue en 1977, nosotros teníamos en China contrapartes chinas que hablaban español como estamos hablando nosotros español en este momento. Español latinoamericano, porque habían estudiado con profesores peruanos o mexicanos. Y usted nota los chinos que hablan hoy idiomas. Si se puso de nombre español Lola, seguramente lo educaron españoles, pero si se llama Catalina, Adriana o Federico, entonces probablemente es de profesores latinoamericanos. Entonces, eso los chinos no lo han descuidado. Estaba simultáneamente con una línea editorial que era, tal vez usted la alcanzó a conocer, que era Pekín Informa, China Reconstruye, China Ilustrada, que se producían en una cantidad de idiomas. Yo leía la bandera de las revistas cuando yo era chiquito y había unos idiomas que yo ni sabía que existían. Entonces, la idea de los chinos de mandar contenidos culturales y educativos y tener allá gente que le enseñe bien español o francés o portugués o cualquier otro idioma es muy importante y les importa mucho hacerlo fluidamente, ¿no? De manera que yo creo que esa es una visión de los chinos que no ha cambiado. Países como Perú y México pues mandan más, pero Colombia el español colombiano es muy virtuoso, es un español fácil de entender, es neutro en los acentos. Cuando hablamos, pues sobre todo con extranjeros, los acentos locales tienden a neutralizarse, es un efecto realmente mágico. Y yo creo que esa es una oportunidad que los chinos se tienen abierta y les interesa mucho que sus ciudadanos aprendan muy bien español. Y obviamente, no solo como intérpretes y como traductores, sino para las miles de cosas que sirven los idiomas en el fortalecimiento de los lazos de intercambio cultural entre sociedades. Entonces, es buscar la oportunidad y ahí están. Excelente, doctor Alfredo, bueno, doctor Puyana, por allí después de que pase esta magnífica conferencia voy a buscar comunicarme con su señoría, ¿bueno? Con mucho gusto, muchas gracias. Usted es muy amable. Bueno, muy bien, doctor Puyana, muchas gracias de verdad por todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Aquí el profesor Ricardo comprometido, él es huilense y está comprometido con la causa. Hay una propuesta de crear el Centro de Estudios de Asia-Pacífico aquí en la Universidad Subcolombiana. Por ahí ya estamos trabajando con el rector y organizando unos temas y pues yo sé que con la amistad Colombo-China y con todos los que han participado en esta Semana de la China, afianzar el terreno precisamente para trabajar
en este tema. Y bien lo decía usted, doctor Puyana, Colombia es el segundo país que más habla español. Y esa es un potencial bien interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en los estudios internacionales de Xi'an y allí ofrecen precisamente la carrera y es increíble el español que manejan porque además se van 3 años a vivir a España y ellos a través del Instituto Cervantes manejan mucho el tema. Pero Colombia sí tiene que aprovechar esa gran oportunidad, incluso en la Universidad Colombiana tenemos la licenciatura en español y tenemos la licenciatura en inglés, entonces hay profesores que son bilingües que pueden en algún momento trabajar el tema y definitivamente hay que abrir la posibilidad para la formación en mandarín. Ese sí es un tema importante. Yo sé que China lo ha hecho a través de los institutos Confucio, pero definitivamente pues, los institutos Confucio se quedaron para pegar, por ejemplo, regiones. Nos toca desde las regiones ser creativos y mirar a ver cómo con los convenios docentes. Aquí tuvimos en la ciudad de Neiva una profesora de la Universidad de Haibei, Alina Chimenhue, que estuvo precisamente haciendo lo que usted decía, doctor Puyana, enseñando mandarín en las instituciones de educación de secundaria. Ella ya estuvo allí, también hizo algunos cursos en la Universidad Subcolombiana, pero el norte debe ser ese. Hay mucha generosidad realmente de las universidades para traer profesores de mandarín, que señalaba usted, enseñando español y aprendiendo desde el mandarín, aprendiendo a enseñar español. Y esa es una puerta que ya tenemos abierta desde la Universidad Colombiana con el convenio que tenemos con la Universidad de Haibei y también con la Universidad de Xi'an, la Universidad Pública de Xi'an. Tenemos esos 2 convenios hoy con la Universidad Colombiana y pues el que ustedes también nos han apoyado de la Universidad de Estudios Agrícolas. Por ahí ya los profesores de ingeniería agrícola están inscribiéndose al curso sobre cultura agrícola y todo este tema de innovación agrícola allí en China. Ya estamos allí apoyando para que se inscriban también en ese curso. Realmente, doctor Puyana, muy agradecido. Como comenzó esta semana de la China, con un muy buen alto nivel, con una participación importante de la comunidad académica. Estuvo el secretario de Cultura del departamento muy atento, Ricardo Mosquera, bien usted se ha dado cuenta. Hay varios académicos y personas que están muy interesadas en la cultura de la China y ahora con el video pues vamos a encargarnos de reproducir toda esta semana de la China para que las personas conozcan y sigan atentos a todo lo que vamos a seguir haciendo con este maravilloso país. De verdad, doctor Puyana, muchas gracias. Profesor Ricardo Mosquera, también la oportunidad de agradecerle a usted por el apoyo, por la conferencia, fue también muy interesante. Y desde el sur de Colombia, desde Neiva, aquí en la región estamos prestos a establecer y a fortalecer esas relaciones con un pueblo que nos ha dado ejemplo y que podemos seguir muchas de las cosas que ellos están haciendo, que de hecho lo hacen con mucha generosidad, porque he tenido la oportunidad de conocer esa generosidad y esa humildad que caracteriza a los chinos cuando están ofreciendo ayuda. Muchas gracias, doctor Puyana. No sé si quiera decir muchas gracias. No, muchas gracias y profesor Mosquera, muchas gracias por sus palabras, por su invitación hacia el futuro. La asociación pues está abierta a toda la colaboración posible, lo hacemos con esmero, lo hacemos con cuidado, tratamos de dar información gráfica, estadística, verificable. La idea es que el mensaje del intercambio educativo y cultural con China no solo sea cada vez mejor, sino cada vez más popular, ¿no? En una visión muy china de que la educación y la cultura deben también expandirse en la masa de la sociedad. Lo que yo les hablé hoy es cómo un país masifica su educación y su cultura, de manera que aquí pues la asociación está más que dispuesta a atender todas las invitaciones, sobre todo de universidades como las suyas que han sido tan abiertas a la cooperación con nosotros. Muchas gracias.
Doctor Puyana, no puedo pasar de agradecerle de verdad esa gentileza y sí, ahora después de este evento, de esta conferencia, Alfredito, muchas gracias, lo voy a llamar. Y Bueno, yo muchas creo que gracias. tuve una magnífica relación, siendo yo, por supuesto, yo soy mucho mayor que usted es muy joven, con su Sí, señor padre, que yo creo que sí, él fue pionero en esta relación. Y me acuerdo, desde nuestra etapa universitaria, el Pekín Informa y todos los acontecimientos, por lo demás bellamente editados, eran sí, literatura que transitaba por nuestras manos y nos volvimos en esa etapa muy maoístas. Y acuérdese que en sí, las universidades la discusión era bien álgida entre cuál era el modelo mejor para Colombia. Y sí, sí, obviamente sí. ese debate por allí todavía queda muy discreto, pero los resultados y los hechos son contundentes, incluso para los más escépticos, ¿no? De los Sí. avances que hace por allá el Asia-Pacífico con un liderazgo muy claro de la República Popular China. Muchas gracias, doctor No, Guillermo muchas gracias. Pues y Alfredo. usted recuerda entonces por Pekín Informa, por China Reconstruye, cómo era el nivel de la calidad de la traducción Sí, señor, en excelente. español. Y Eso era sí, básicamente chinos formados por, sí, pues, por sí, latinoamericanos o españoles. Era así es, realmente excelente. así es. Entonces, ahí está Muy bien, eh, una prueba de eso. Bueno, muchas gracias y pues pues qué grato. eh, eh, a- Bueno, atento a cuando de me verdad, quieran muchas volver a invitar. gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas Bueno, gracias. hasta luego. Muchas gracias, Adiós, doctor buen Guillermo, día. Ricardo. Hasta luego. Bien, Gracias, Alfredito. bueno. De, de esta forma, damos finalizada la Semana de la China. Queremos invitarlos a todos ustedes a que sigan la dinámica de diálogos con el mundo. Allí en la página web de la Universidad Subcolombiana, Orni Slack Semana de la China, hay unos videos que pueden consultar para conocer la cultura china, para que sigan profundizando. También van a quedar los videos de todas las conferencias que se dieron en esta semana. Un agradecimiento, por supuesto, muy cordial a todas las personas que nos han apoyado, a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Surcolombiana, Joana Mitchell, su directora, que ha estado muy atenta en colaborarnos en el desarrollo de toda esta semana y que continúa en el ejercicio de fortalecer nuestra iniciativa de diálogos con el mundo. También agradecer a la Universidad Coahuila, a la Universidad Cooperativa, a la Universidad Navarra, a la Oficina de Competitividad, a la Secretaría de Cultura del Departamento, a la Zona Franca, a la Cámara de Comercio del Huila, al Centro de Competitividad, por supuesto, todas estas iniciativas, a la Embajada de la China, por supuesto, que nos apoyó, a la Asociación de Amigos de China, a la Cámara Colombo China, a la empresa Panda Latino, a la Asociación de Becarios de China, todos ellos que hicieron posible este magnífico evento. De verdad estamos muy, muy agradecidos con ustedes por el acompañamiento y los esperamos el próximo 15 de julio. Vamos a tener una conferencia sobre oportunidad, una ventana a Corea. Vamos a hablar con una becaria que vive precisamente en Seúl, Corea, y que está desarrollando una beca que le otorgó el gobierno coreano. Y el 27 de julio vamos a estar con un egresado de la Universidad Subcolombiana que está cumpliendo el sueño americano de los Estados Unidos y nos va a contar cómo ha sido toda su experiencia para vivir allí. De verdad, muchas gracias y muy amables por su atención.